Tres. Ya. Buenas noches, nos encontramos con el doctor Ismael Morocho. En esta ocasión nos va a estar ayudando con algunas preguntas acerca de la esquizofrenia. Para empezar, doctor, ¿nos puede informar qué es la esquizofrenia? Bien, la esquizofrenia es una enfermedad psicótica. Al decir enfermedad psicótica nos estamos refiriéndonos a que tiene en sus síntomas y signos ideas delirantes, alucinaciones y alteraciones del comportamiento. Hay otras enfermedades psicóticas que se pueden manifestarse con síntomas parecidos a la esquizofrenia, por eso es que actualmente se denominan trastornos del espectro de la esquizofrenia, ya que, repito, son muy parecidas, pero se deben a causas diferentes y por lo tanto el tratamiento también puede ser diferente. En ese sentido hay que aclarar específicamente si vamos a hablar de esquizofrenia o de otros trastornos psicóticos, como me refiero a los pacientes, ¿no? Ya, muchas gracias. También sabemos que es importante hablar, de manera informativa, sobre el conocimiento de la esquizofrenia. ¿Por qué es importante conocer este tema? El paciente y la familia deberían atender a esta patología porque genera muchas consecuencias tanto en el funcionamiento del paciente como a nivel familiar y social finalmente, ¿no? Esto quiere decir que la enfermedad requiere, por un lado, pues dar una medicación para que el paciente se recupere a su funcionamiento anterior y pueda ser útil para sí mismo, para su familia o la sociedad. Caso contrario, repercute a estos tres niveles, a nivel individual, repito, familiar o social, cuando un paciente se vuelve crónico, cuando no ha recibido un tratamiento adecuado y por lo tanto tienen que sus familiares y la sociedad invertir en esta persona para que pueda integrarse y vivir de alguna manera en equilibrio con el resto. Ya. Ahora también es importante poder reconocer qué signos son los más presentes en esta patología, para que los familiares pues, puedan identificar lo mismo. Tenemos 5 síntomas fundamentales: las ideas delirantes, las alucinaciones, la alteración del lenguaje, la alteración de la conducta motora y la alteración del estado emocional. En cuanto a las ideas delirantes, los pacientes suelen pensar que son perseguidos, que la gente les quiere hacer daño, que son objeto de vigilancia de fuerzas extraterrestres, de autoridades, etc. Es decir, las ideas delirantes son pensamientos sin una realidad, sin una base cierta, pero el paciente lo tiene de una manera tan real y por lo tanto vive en función de esas ideas. Es decir, si piensa que la gente le está vigilando, entonces el paciente tiende a aislarse, a vivir solo. Si el paciente siente que le quieren hacer daño, entonces se cuidará, por ejemplo, de comer, no quiere comer lo que le brindan, o está a la expectativa de que alguien no le vaya a herir, no caminan tranquilos por la calle y están continuamente vigilando hacia atrás, etc. Una serie de conductas movidas por esas ideas alteradas. En cuanto a las alucinaciones, las principales son de tipo auditivas, es decir, los pacientes escuchan voces que van en sintonía con las ideas, es decir, voces que le insultan, voces que le critican, que le hablan, que le amenazan, y entonces en función de eso igual pueden actuar también en ese sentido inadecuado y por lo tanto lógicamente van teniendo ya una repercusión en su funcionamiento normal. También pueden haber otras alucinaciones cuando ya la enfermedad avanza mucho y por lo tanto pueden haber alucinaciones visuales, olfatorias, gustativas o sinestésicas. Por ejemplo, piensan que no tienen estómago, que no tienen hígado, etc. Las alucinaciones y las ideas delirantes pueden ser bien organizadas o poco organizadas, es decir, al decir que son bien organizadas, quiere decir que el paciente escucha las voces claramente, como que una persona estuviese ciertamente al lado, hablando, etc. Pero si son poco organizadas o desestructuradas, simplemente escucha ruidos o sonidos que no tienen ningún significado, como que fueran que caen objetos, etc. Bien, el tercer tipo de síntomas son las alteraciones en el estado de conducta motora.
Entonces los pacientes pueden presentar disminución o aumento. Disminución, por ejemplo, la conducta catatónica, en donde el paciente está como rígido, estático, sin moverse durante muchas horas, por ejemplo. Pues si está a la intemperie, no siente que está lluvia o que está mucho sol, en fin. O las otras alteraciones en donde está con mucho movimiento, con estereotipias, con manierismos, etc. Las siguientes son las alteraciones del lenguaje. Pueden presentar neologismos, pueden presentar también ecolalia, pueden presentar estereotipias verbales, es decir, palabras incomprensibles, como uniendo mitades de palabras distintas y dando un significado nuevo, eso es el neologismo. Estas son las alteraciones del lenguaje. Y finalmente el aplanamiento emocional. Los pacientes no reaccionan ni con alegría ni con tristeza frente a los estímulos que deben llevar a ese tipo de respuesta. Ya, muchas gracias. En cuanto a eso, bueno, doctor, buenas noches. Usted nos comentó sobre los tipos de esquizofrenia. ¿Me podría decir también cómo varían los tratamientos farmacológicos según su tipo? Ya, de acuerdo a la predominancia de estos síntomas que manifesté, tenemos la esquizofrenia paranoide, por ejemplo, donde predominan las ideas delirantes y las alucinaciones. Allí la medicación que se administra son los antipsicóticos, hay de primera, segunda y tercera generación actualmente. Hay medicamentos que pueden utilizarse cuando el paciente llega en crisis, en dosis altas o mezclados entre ellos, por ejemplo, un medicamento de primera generación más uno de segunda. También a veces se asocia medicamentos tranquilizantes cuando el paciente está en crisis, repito, y muy descompensado, muy agitado, y a veces requiere inclusive colocación de la medicación por vía venosa. Por lo tanto, un paciente en crisis tiene que estar internado en un hospital psiquiátrico de preferencia para poder administrar esta medicación. Existe la esquizofrenia de tipo catatónica, en donde lo que predomina son las alteraciones motoras que manifesté. Allí entonces se prefieren los antipsicóticos de primera generación asociados a medicamentos relajantes musculares tipo benzodiazepinas, por ejemplo, que son lo que la gente les llama comúnmente los tranquilizantes, o también existen otros medicamentos que pueden ayudar a que los pacientes respondan pronto, como los estabilizadores del ánimo, que son medicamentos que se utilizan para las epilepsias, pero que puede ayudar también a los pacientes con esquizofrenia. Y existe la esquizofrenia de tipo hebeprénica, que son los pacientes que tienen todos los tipos de síntomas manifestados, son los de peor pronóstico, son casos en los cuales requieren medicación casi permanente y pese a eso a veces no se recuperan mucho. También en cuanto a la medicación hay que decir que, como ya mencioné, en etapa de crisis se utilizan medicinas por vía venosa y después se les va pasando a vía oral. Hay medicamentos que se utilizan en tabletas, en gotas y también medicamentos de depósito. Para los pacientes que no quieren tomar la medicación, se puede inyectar la medicina que viene en esa presentación, una ampolla cada mes o cada 3 meses, dependiendo del nombre del medicamento. Ya, doctor. ¿Qué causa la esquizofrenia? ¿Es hereditaria o influyen más los factores ambientales? Los trastornos mentales tienen 3 raíces: lo biopsicosocial. Biológicamente tenemos entonces alteraciones que pueden ser genéticas, en algunos casos puede haber esta tendencia hacia la heredabilidad, pero no en todos los casos. Se considera que, por ejemplo, si ambos padres tienen esquizofrenia, los hijos, no es que el 100% de los hijos vayan a tener esquizofrenia, sino apenas el 50%, porque tienen que sumarse las otras causas psicosociales, como les decía. A nivel biológico también tenemos que puede ser que no exista herencia, pero que el paciente, por su alteración, que ya lamentablemente así le sucedió, su sistema nervioso está mal, por ejemplo, infecciones intrauterinas durante el primer trimestre del embarazo, puede a veces generarse estas alteraciones en el sistema nervioso cuando la mamá ha tenido alguna infección viral, por ejemplo. En algunos estudios se demuestra esta relación. Y también aquí podríamos incluir a las alteraciones psicóticas, no tanto de esquizofrenia como tal, sino las enfermedades que cursan con cuadros parecidos a esquizofrenia, que pueden deberse a traumatismos del cerebro por accidentes, por tumores o por uso de drogas, que
pueden llevar a estos cuadros muy parecidos a la esquizofrenia. Eso dentro de lo biológico. A nivel psicológico, pues hay alteraciones, digamos, sí, alteraciones en el cuidado de los niños cuando pues, necesitan ir desarrollando el adecuado límite entre lo que es la madre y el niño. Cuando las madres son hiperprotectoras, sobreprotectoras, pueden actuar de una manera que está denominada actualmente como la madre esquizofrenogénica. Es aquella madre que es casi como una sombra del niño, de la niña y adolescente, e inclusive en la juventud, que no les permiten salir solos, que se preocupan en extremo de que no pase absolutamente nada y les limitan mucho el funcionamiento de estas personas, y eso puede afectar más bien. Y a nivel social, por ejemplo, la inseguridad, el hecho de vivir en continua zozobra, de que ojalá no me vayan a asaltar, no me vayan a robar. Por ejemplo, se me ocurre poner un ejemplo, los suburbios de Guayaquil, la gente anda paranoica todo el tiempo, entonces eso también puede constituirse en un problema persistente y llegar a un nivel como de esquizofrenia. Hay casos descritos también en las personas que emigran y que van de manera ilegal, por ejemplo en nuestro medio, van a los Estados Unidos a través de caminando, digamos, y entonces en los desiertos, en esos lugares o en las selvas, etcétera, van con esa expectativa de que ojalá no me capturen, no me cojan, etcétera, y ese estado de aprehensión persistente puede llevar a una psicosis también. Entonces son varias maneras como puede darse estos trastornos biopsicosocial. Doctor, hace ratito hablamos sobre los medicamentos que se utilizaba para diferente tipo de esquizofrenia. Coméntenos un poquito, doctor, sobre esto de que los antipsicóticos toman un papel demasiado importante en esto de la esquizofrenia. Coméntenos cómo funciona, y también nos comentaba algo sobre la primera y segunda generación, que eran antipsicóticos de ese tipo. ¿Nos podría comentar cuáles vendrían a ser las diferencias entre la primera y la segunda generación también? Ya. En cuanto a la acción de los medicamentos, se ha determinado que los receptores de la dopamina tipo 2 son el lugar donde el sistema nervioso está hiperfuncionante, y esto causa la psicosis. Entonces, lo que estos medicamentos hacen es bloquear a estos receptores de la dopamina, sobre todo en el sistema límbico. Allí tenemos 4 vías en donde el sistema nervioso funciona. La vía mesolímbica es la que está implicada en la enfermedad. Bloqueando esa vía, hacemos que los medicamentos ayuden a eliminar esas ideas delirantes y esas alucinaciones, y por lo tanto el paciente mejora. Pero también hay otras vías en el sistema nervioso que de igual manera utilizan los receptores tipo 2 de la dopamina, como por ejemplo la vía túbero-infundibular, y cuando el medicamento actúa en esa vía, más bien nos da problemas. El paciente, inclusive varón, puede presentar ginecomastia, es decir, crecimiento de su glándula mamaria, secreción láctea, puede alterar la hipófisis y producir otros cambios hormonales. Entonces, estas son alteraciones que se presentan más bien por efecto del antipsicótico en esa vía. También tenemos la vía mesocortical. Cuando un medicamento actúa en esa vía, los antipsicóticos actúan en esa vía, también nos dan problemas, y tenemos que el paciente se vuelve embotado, se vuelve lento, el pensamiento, las capacidades de juicio, el razonamiento se enlentecen y nos dan problemas. Y tenemos la cuarta vía, que es la vía nigroestriatal, es decir, en donde el sistema, la sustancia negra del sistema, digamos, las estructuras de las sustancias negras que se denominan en el cerebro, pues es la que se altera con el efecto del medicamento. Ahí produce también el cambio la distonía, el parkinsonismo, la disquinesia tardía, es decir, alteraciones del movimiento. Por lo tanto, como ustedes ven, los antipsicóticos causan poco beneficio y más bien más problemas. Ahora, los medicamentos de primera generación se han descubierto, digamos, que producen estos típicos 4 efectos. Sin embargo, los de segunda generación aparentemente tienen menos efectos en estas vías, y bueno, sobre todo las 3 que mencioné, que nos causan problemas, y por lo tanto esos medicamentos de segunda generación como que tendrían un poco menos de efectos secundarios.
pero no se ha logrado eliminar completamente. Por lo tanto, ya sea de primera o de segunda generación, tienen parecidos efectos secundarios. En cuanto a los beneficios, los de primera generación siguen siendo los más potentes, los mejores, pero asimismo tienen también más efectos secundarios. Entonces, bueno, lamentablemente funcionan de esta manera los medicamentos y toca ir ya en el tratamiento balanceando los beneficios y los riesgos. A veces hay que utilizar medicamentos antídotos para bajar un poco los efectos secundarios y así lograr más beneficios que perjuicios en el paciente. Ya, doctor. Entonces, como podemos ver, existen varios efectos secundarios y esa es más o menos la diferencia que tiene lo de la primera y segunda generación. Doctor, una pregunta más. En un caso de esquizofrenia, como usted nos dice, recetándole un antipsicótico, ¿también podríamos añadir algún tipo de estabilizador, algún otro medicamento? Efectivamente mencionaron que cuando tenemos un paciente con esquizofrenia resistente, por ejemplo, o una esquizofrenia reagudizada en crisis, se requieren utilizar antipsicóticos con asociación con otros medicamentos. Dentro de ellos mencionaba las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes que comúnmente la gente les conoce, o los estabilizadores del ánimo, que decía que en neurología son los antiepilépticos. Yo, doctor, como nos mencionaba que el consumo de estos medicamentos en la esquizofrenia es sumamente importante, ¿cómo puede influir el uso de estos medicamentos en la calidad de la vida de las personas con esquizofrenia? Claro, la calidad de vida se deteriora realmente por la utilización crónica de estos medicamentos. Hay efectos secundarios, por ejemplo, la disquinesia tardía. Es un cuadro incapacitante, un cuadro demasiadamente agresivo, en donde el paciente presenta movimientos estereotipados permanentemente, como estar haciendo muecas o movimientos de las manos o de los brazos, desde los hombros, etc. Y por lo tanto, en esas condiciones no van a poder hacer ninguna actividad laboral. Entonces, realmente esta enfermedad es muy compleja. Lamentablemente comienza en la edad, a los 20 años, 25 años, cuando se espera que la persona esté en su máxima productividad académica en primer lugar y laboral después. Entonces decía, comienza ahí y lamentablemente nos genera pérdida de años de productividad importante en este tipo de pacientes. Y con los efectos secundarios de igual manera, porque a la vez hay que utilizar también otros medicamentos, antídotos, como decía hace un momento, para disminuir los efectos secundarios, y ese es un gasto adicional, y como son efectos para el resto de la vida de la persona, ciertamente su calidad de vida y también de la familia se altera. Ya, doctor, ¿ha habido tal vez algún avance en estos medicamentos que se haya logrado para el tratamiento de la esquizofrenia? Los de segunda generación decían que se descubrieron para ofrecer esa ventaja, en donde existan menos efectos secundarios, pero, por ejemplo, risperidona tiene por un lado menos efectos extrapiramidales, pero por otro lado, en cambio, tiene la posibilidad de generar diabetes insípida, que es igual una enfermedad muy grave, crónica, que va a requerir muchos cuidados. Clozapina es otro medicamento que tiene aparentemente menos efectos de sedación, menos efectos extrapiramidales también, pero en cambio puede alterar a nivel de la médula espinal y producir una agranulocitosis, se llama, es decir, la disminución de la producción de leucocitos. Y si es que eso ocurre, los pacientes tienen que irse inclusive a cuidados intensivos, a veces incluso a recibir trasplantes de médula para volver a producir los leucocitos. Entonces, realmente al final de cuentas yo diría que no hay una ventaja con los modernos medicamentos como se esperaba. Para terminar con este conversatorio nos olvidamos de hacer una pregunta muy importante, que es esto de las dosis en este tipo de medicamentos. No sé si nos podría ayudar más o menos cómo varía. Obviamente sabemos que dependiendo del estado de la persona, el estado de alucinaciones o delirios, se le va a administrar cualquier dosis. No sé si nos podría explicar más o menos esta cuestión. Sí, en cuanto a dosis realmente es muy particular, hay que individualizar los casos
porque, por ejemplo, un paciente puede ser que con unos 5 miligramos de haloperidol ya se estabiliza, se calma, se tranquiliza. En cambio, hay otros pacientes de las mismas condiciones físicas, de peso y todo, que a lo mejor no solamente se necesitan dosis altas de haloperidol, sino asociación con otros medicamentos. Y, por ejemplo, se puede utilizar propranolol cuando un paciente está inclusive agresivo, por ejemplo. Las dosis del propranolol van entre 20 a 80 miligramos en promedio. El propranolol es un medicamento que utilizan más los cardiólogos para disminuir la presión arterial. Sin embargo, nosotros utilizamos también esos medicamentos en pacientes que están agresivos y las dosis pueden llegar hasta 1000 miligramos, es decir, de 80 miligramos llegar a 1000 es una cantidad increíblemente alta que un cardiólogo se moriría del susto, pero para nosotros y en ese tipo de pacientes es necesario subir a esas dosis. Entonces, no hay cómo recomendar una dosis única para todos los pacientes, sino ir viendo cómo responden cada uno de ellos. Ya, doctor. Esta información que nos ha brindado ha sido de mucha ayuda. Córtale. Bueno, doctor, la información que nos acaba de dar fue bastante útil e informativa. Espero que, así como nosotros adquirimos toda esta información, todo este conocimiento de usted, esperamos que pueda servir también para las personas que vayan a visualizar este video. Y muchas gracias por la colaboración.